Esta es la historia de un hombre que viajó por medio mundo para divulgar el cristianismo y fundar comunidades. Para cumplir su misión, Pablo lo abandonará todo. Su vida es la prueba de un cambio fascinante. Primero predica el odio, después el amor. Primero enfurece a la gente, y los poderosos lo hostigan, lo persiguen y lo amenazan de muerte. Más tarde, muchos profesan la fe cristiana. Pablo convierte una pequeña secta judía en una religión mundial. ¿Quién era este hombre que aceptó la muerte por sus convicciones? Es el punto culminante de un viaje largo y arduo. Cuando viaja a Roma, Pablo naufraga en el mar. El misionero de Cristo debe luchar por su vida. Sin embargo, en los Hechos de los Apóstoles, se habla de una esperanza celestial. Ninguno de ustedes perderá la vida. Solo se perderá el barco. Dicen que un ángel predijo a Pablo la ayuda divina. Y así llegaron todos a tierra sanos y salvos. Se dice que aquí en Malta, hace 2000 años, se efectuó el rescate más recordado de un náufrago. Hoy la llaman Bahía de San Pablo. Por entonces, una tormenta habría arrojado al apóstol a la costa. Y en los 3 meses que debió esperar aquí hasta poder continuar su viaje a Roma, convirtió toda la isla al cristianismo. Los malteses están muy orgullosos de saber que Pablo en persona convirtió la isla. Hasta el día de hoy, casi todos los habitantes de Malta son católicos. San Pablo es su patrono. El centro de esta veneración que continúa hasta nuestros días es la Catedral de San Pablo en Rabat, un pueblo en las afueras de Mdina, la antigua capital de Malta. Debajo de la iglesia hay una gruta en la que dicen que vivió Pablo después de su naufragio. Pablo fue el globalizador del cristianismo. Convirtió una pequeña secta judía en una religión mundial. Pero, ¿cómo lo logró ante tanta resistencia y adversidades? ¿Quién era en realidad este superhombre de la antigüedad? Quiero tratar de averiguarlo. La búsqueda comienza en Jerusalén. Los peregrinos devotos visitan la iglesia del Santo Sepulcro durante todo el año. En la actualidad, el cristianismo es la religión más extendida del mundo. Fácilmente olvidamos que en sus comienzos, los cristianos solo eran una de varias facciones judías y que podrían haber desaparecido prematuramente con la Pocos seguidores mantienen la fe en Jesús después de su ejecución. Pero poco después de su muerte comienzan a hablar del resucitado y de su segunda venida. Para Pablo, eso es una herejía y una blasfemia. Pablo era un judío muy piadoso y, como todos los judíos devotos, anhelaba la llegada del Mesías. Sin embargo, el Mesías era una aparición poderosa y la afirmación de que Jesús lo fuera, para Pablo era simplemente grotesca. Solo era un falso maestro y un rebelde. Cuando era joven, Pablo fue a Jerusalén desde Tarso, su ciudad natal, en lo que hoy es Turquía. Allí se unió a los fariseos, un grupo de judíos devotos. Para ellos, todos los judíos debían adherirse estrictamente a las 613 leyes judías, sin excepción.
En temas de fe, el joven judío Pablo era lo que hoy llamaríamos un radical, un extremista, un fanático, lleno de devoción por Dios, pero absolutamente intolerante con los disidentes. Esto también lo sentirá el floreciente movimiento de Jesús. Los judíos devotos que rodean a Pablo no conocían la misericordia. Conocen mi conducta anterior dentro del judaísmo, con qué crueldad perseguía y trataba de aniquilar la iglesia de Dios. El primer mártir cristiano fue un hombre llamado Esteban, que fue apedreado hasta morir. La Biblia señala que Pablo fue testigo de esta ejecución y estuvo en completo acuerdo con su muerte. Pablo pensaba que Jesús era un pseudo-profeta. Había predicho la caída de Jerusalén, que no ocurrió en absoluto. Eso era una blasfemia. Y además presenció el linchamiento. Pero vio que Esteban murió con una increíble certeza interior y fue a la muerte de una forma radiante, por así decirlo. Y no quiero descartar que tal vez a Pablo lo haya conmovido un poco. De Saulo a Pablo, se dirá más tarde. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es arrogante. El autor de estas palabras seductoras sobre el amor es el mismo hombre que persiguió encarnizadamente a los primeros cristianos. Pero ¿cómo en nombre del cielo concuerda todo eso? Por un lado, el fanático brutal. Por el otro, el poeta sensible que escribió algunos de los versos más bellos de todos los tiempos. La respuesta está en la Biblia, según la cual el brutal perseguidor de cristianos se convirtió en el pregonero del mensaje cristiano a 8 días de marcha de Jerusalén, camino a Damasco. Lo envolvió de repente una luz que venía del cielo. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Así es como narra el episodio San Lucas, el autor de Hechos de los Apóstoles. Creo que Pablo tuvo una profunda experiencia existencial cuando se dirigía a Damasco. Una experiencia personal. Se encontró con Cristo. Y eso hizo que cambiara radicalmente su vida. No se hace algo así por ningún fenómeno médico ni ninguna historia casual o asociación. Eso se hace porque realmente uno se ve afectado de forma existencial. Lo que sea que haya ocurrido camino a Damasco, Pablo estaba ahora convencido de que Dios lo había elegido justamente a él como su hombre para convertir a todos los pueblos del mundo. En realidad es una misión imposible y peligrosa. Después de su experiencia en Damasco, Pablo habría visitado por primera vez la comunidad cristiana primitiva de Jerusalén. Allí lo acusaron de ser un perseguidor de cristianos. Cuando llegó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos le tenían desconfianza, porque no creían que también él fuera un verdadero discípulo. Por un lado era muy arrogante, presumido. Aquí viene uno que antes era un adversario y ahora afirma: soy uno de ustedes, y que no conoce para nada a Jesús y quizás tampoco sabe lo que Jesús dijo desde la perspectiva de los discípulos. Alguien que tal vez tenía otras ideas, pero afirma: se apareció ante mí. Y claro, los otros se preguntaban si era alguien que hablaba en serio o si quería espiarlos. ¿Cómo saberlo? Pablo tuvo que luchar para que lo creyeran. Pablo habría pasado 15 días en la comunidad. Se informó de primera mano sobre Jesús, sus obras y sus palabras. Pablo quiso llevar su mensaje por todo el mundo, tal como Dios se lo había encomendado. Ahora, esa era su misión. Las calzadas romanas como esta eran antes lo que son hoy las autopistas, las superautovías de la antigüedad. Las aprovechó y recorrió más de 16.000 kilómetros en 20 años, una vuelta alrededor de medio mundo. Como misionero, había que ser muy bueno para recorrerlo a pie.
El lema era viajar con seguridad y rapidez gracias a los buenos caminos de piedra que los romanos construyeron en todo su imperio. La densa red de calzadas le debe haber parecido un regalo de Dios al misionero Pablo. Su primer destino es Antioquía. Aquí ya existía una pequeña comunidad cristiana, pero solo abierta a los judíos. Solo se acepta a quienes estén circuncidados y respeten las prescripciones alimentarias judías. Pero Pablo quiere convertir a tanta gente como sea posible. Antes de que Pablo se volviera cristiano, creía que Dios había impuesto un orden, la ley, para vivir una vida piadosa. Y de pronto se dio cuenta de que eso no importaba, de que todo ya había pasado cuando Jesús de Nazaret logró que Dios mirara a la gente con amor. Ya no es necesario mover a Dios a la clemencia. No hay que seguir determinadas reglas para dejar en claro que es del agrado de Dios. Eso ya está hecho. En ese sentido, el que quiere puede seguir la ley, pero no está obligado a hacerlo. En la comunidad ven con preocupación el cambio de curso que Pablo introduce por cuenta propia. Lo citan a Jerusalén. En el año 48 se celebra aquí una reunión de emergencia. Rigoristas contra liberales. Los cristianos de Jerusalén solo quieren admitir a miembros judíos, pero Pablo quiere abrir el cristianismo a todas las personas. Llegan a un acuerdo. Los cristianos judíos siguen obedeciendo leyes judías y los no judíos quedan exentos. Para Pablo, lo único decisivo es la fe en Cristo. El Concilio de Jerusalén es un momento clave en la historia del cristianismo. A partir de entonces, hay una fe nueva e independiente que, aunque surgió del judaísmo, abandona sus orígenes judíos. Para el inquieto misionero Pablo se abría el mundo entero, pero debe haber adivinado que su camino sería arduo y lleno de peligros. Su misión lleva a Pablo de Antioquía a Éfeso. En ese momento, con más de 150.000 habitantes, era la ciudad más grande de Asia Menor. Pablo ve enormes templos por todas partes. El mundo antiguo está lleno de ellos. Cada uno de los numerosos dioses tiene un templo propio. Pero para Pablo, el sacrificio a muchos dioses es idolatría. Las personas con las que habló Pablo vivían en una tradición centenaria de adoración a los dioses. La sociedad se dividía en libres y esclavos, griegos y bárbaros, hombres y mujeres. Y entonces viene alguien y dice, eso no es importante, mi Dios es importante. El Cristo que apareció ante mí es importante. Y afirma que hay que cambiar de vida para servirlo de verdad. Es de un atrevimiento mayúsculo. Pablo lo vive en carne propia. ¿Cómo se atreve a herir sus sentimientos religiosos? ¿Cómo exige que renieguen de todo lo que es sagrado para ellos por un crucificado anónimo? Pablo provocó ciertos riesgos, por ejemplo, al ir a la sinagoga y anunciar sus enseñanzas, o al decirles a los paganos, tu fe no es la correcta, es mucho menos respetable que la verdadera fe que yo represento. Sin embargo, tuvo éxito. En una caverna por encima de Éfeso, los arqueólogos hicieron un hallazgo espectacular. Los dibujos con el monograma de Cristo atestiguan la existencia de un sitio de peregrinación paleocristiano, y en el centro de la cueva, una de las representaciones más antiguas del apóstol Pablo. En su época, Éfeso era un
fertilidad de la diosa, que era venerada como la gran abastecedora de todos los seres vivos. Éfeso era la Lourdes del mundo antiguo. Los creyentes de todo el mundo peregrinaban al magnífico templo de Artemisa para hacerle ofrendas a la diosa. En la época de Pablo, el culto de Artemisa tenía 1000 años y no solo en Éfeso gozaba de tanta popularidad. Pablo realmente debe haber tenido mucha fe en Dios para enfrentarse a Artemisa y a todos los demás dioses en este bastión de paganos con su Mesías crucificado. El libro de los Hechos de los Apóstoles cuenta cómo Pablo está en la mira de sus adversarios. Esta vez son comerciantes que venden a los peregrinos miniaturas de la diosa Artemisa. No quieren que Pablo les estropee el negocio lucrativo, ni van a tolerar que insulte a su diosa. Para Pablo lo único que cuenta es: no tendrás otros dioses fuera de mí. La vida del misionero es peligrosa. Con su mensaje del único Dios de los cristianos, Pablo provocó una resistencia feroz. Sin embargo, se quedaría 2 años en Éfeso. Y por lo visto, logró convencer a varios hombres y mujeres de la nueva fe en Dios, que condenaba a todos los demás dioses. Pero Pablo tenía objetivos más ambiciosos. Pablo también quería predicar su mensaje donde la fe en el único Dios aún era totalmente desconocida. En el corazón del Imperio Romano, en el continente europeo. Se cree que Pablo llegó a Neápolis, la actual Gabalá, en el año 50. Pablo también pasó por estas piedras. La Vía Egnatia de los tiempos romanos se usó hasta el siglo XX, antes de que se construyeran carreteras. La llegada de Pablo a la ciudad portuaria de Kavala aún se considera el momento en el que el cristianismo hizo su entrada triunfal en Europa. La nueva táctica de Pablo es buscar primero un público bien receptivo. Encuentra lo que buscaba en una ribera cercana, donde conoce a un grupo de judíos de mente abierta. Según San Lucas, una mujer llamada Lidia fue la primera en escuchar las palabras de Pablo. Con el bautismo, el nuevo signo de pertenencia entre los cristianos, Pablo establece la primera comunidad en suelo europeo. Entonces, el primer cristiano de Europa fue una mujer. Pablo la habría bautizado en este pequeño río. Y hay muchos indicios de que Lidia, que era rica e independiente, también se convirtió en líder de la comunidad y hasta en obispa. Pero, ¿no se dice que Pablo era misógino? Muchos ven hoy en Pablo a alguien que quería debilitar a las mujeres. La mujer debía estar callada en la comunidad y subordinarse. Y así quedó en la memoria. De las cartas de Pablo se desprende claramente que conocía a mujeres en posiciones de liderazgo e incluso colocaba a mujeres en ese tipo de posiciones. Al mismo tiempo, Pablo era consciente de que la posición de la mujer en la sociedad estaba subordinada a la del hombre y conocía los pasajes críticos de la Torá en relación con la mujer. En la iglesia, es decir, en la comunidad de Jesucristo, había una promesa. En Cristo no hay diferencia entre las personas, entre el hombre y la mujer, el judío y el griego, el libre y el esclavo. Todos son uno en Cristo. Es una promesa tremenda de igualdad y libertad. Así que Pablo no era el misógino unidimensional que pasó a la historia. Por el contrario, desde su perspectiva, el hombre y la mujer no pueden más que ser iguales. Solo que la iglesia, más tarde dominada por varones, no quiso saber nada al respecto y no admite sacerdotisas hasta el día de hoy. Si bien la gran mayoría de los católicos seguro que estaría a favor. En lo profundo de la tierra, las catacumbas de San Pablo son un símbolo del atractivo del paleocristianismo.
A quien profesaba la fe en el Dios cristiano, se le prometía vida eterna. Pablo y la joven comunidad cristiana creían firmemente en la resurrección después de la muerte y vincularon esa esperanza con una forma curiosa de entierro. Construyeron enormes cementerios en lo profundo de la tierra, como aquí, en el pueblo maltés de Rabat. En pasillos aparentemente interminables, cavaron tumbas en la suave piedra caliza. Para ahorrar lugar, hicieron varios niveles. Aquí enterraban a los muertos envueltos en paños de lino. Para Pablo y los primeros cristianos, estas tumbas eran solo una parada intermedia. Creían que, como Jesús, ellos también resucitarían de entre los muertos en cuerpo y alma. Creían firmemente en la vida eterna y en un pronto reencuentro en el paraíso. Ese era el mensaje y la gran promesa del cristianismo incipiente. Por entonces, Filipos era parte de la provincia de Macedonia, una de las provincias más antiguas y más grandes del Imperio Romano. ¿Cómo reaccionaría la gente aquí ante Pablo y su promesa de vida eterna? Hasta ahora, Pablo había viajado por Asia Menor, la Turquía actual. ¿Cuál era la idea de los griegos en cuanto a la religión? Filipos era una ciudad de muchos dioses. Las excavaciones revelaron rastros de muchas deidades paganas. Eran deidades de Grecia, de Egipto, de Babilonia, de todo el mundo. En las colinas, los científicos han hecho hallazgos interesantes, imágenes talladas en la piedra como una gran historieta. ¿Qué imágenes vemos aquí? Los habitantes de las aldeas vecinas venían a buscar piedras talladas y sin tallar para construir sus casas. Como una cantera. Es una cantera, y en agradecimiento hicieron estos dibujos. Era la costumbre de la fe pagana. Un agradecimiento en forma de arte. ¿Qué vemos en estos relieves? En todas las imágenes vemos a Artemisa con una sierva. Ella mata a la sierva. Las imágenes están aquí porque en Filipos había muchos cazadores. Y Artemisa, como se sabe, era la diosa de Éfeso y protegía a los cazadores. A pesar de Artemisa, el mensaje de Pablo tuvo adeptos en Filipos. Después de su partida, se mantiene en contacto epistolar con los filipenses. Las epístolas paulinas solo representan una cuarta parte del Nuevo Testamento. Se considera que su carta a los tesalonicenses es el primer testimonio del cristianismo. Pablo escribe cartas a las comunidades que él mismo ha fundado. Y después de marcharse, debió aclarar cuál era su enseñanza y qué enseñanza era la equivocada. Había malentendidos u otros apóstoles que proclamaban un evangelio distinto según el punto de vista de Pablo. Pero él es la autoridad y determina la doctrina cristiana obligatoria mediante sus cartas. A Pablo se le atribuyen 7 cartas sin lugar a dudas. Después de su muerte, sus discípulos probablemente escribieran otras 6 que enviaron a la creciente red de comunidades cristianas. Cada una de estas cartas se copió una y otra vez para reenviarla, leerla y discutirla. Un intercambio permanente similar al de las redes sociales de hoy. El sofisticado sistema epistolar evoca las redes de comunicaciones modernas y contribuyó significativamente a la difusión del cristianismo. Pablo era un genio de la comunicación. Con sus cartas se convirtió en el promotor decisivo del paleocristianismo. Y por las calzadas romanas como la Vía Egnatia llegaron a todos los rincones del imperio. Tal como a menudo se dice de Lutero que sin la invención de la imprenta no hubiera existido la Reforma, hay que decir que sin las cartas de Pablo no hubiera surgido el cristianismo. Pero en Grecia, cuna de la democracia, no podía convencer solo con cartas. Aquí fue necesario que Pablo hablara directamente a las gentes. La Acrópolis, la zona de templos de los atenienses para Atenea, la diosa de la ciudad,
y decenas de otras divinidades tutelares. Pero más allá de los dioses, en ningún lugar la ciencia se perfeccionó tanto, ni se indagaron el hombre, el mundo y el universo más profundamente que en Atenas. En Atenas, Pablo ingresó al centro intelectual del mundo antiguo, la ciudad de los maestros filósofos, el lugar de los debates más apasionados. Sería la prueba de resistencia de su mensaje, el Evangelio versus la filosofía. Una lucha de igual a igual, si se quiere, que Pablo quizás debiera haber evitado. En sus viajes para propagar el cristianismo, Pablo había aprendido que era más convincente en el diálogo personal. Pero en Atenas no pudo evitar tener que dirigirse públicamente a la multitud. Sus contemporáneos presenciaban todo el tiempo a personas que promovían ciertas corrientes filosóficas o formas de vida y buscaban seguidores en plazas, en el teatro, en algunas casas. Uno de ellos era Pablo, el más poderoso. Sus contemporáneos no lo tenían del todo claro. Fue uno de muchos que se presentó como el representante de una fe verdadera y única. Eso debe haber provocado a la gente. Llamaba la atención, pero así lograba repercusión. Pablo maldijo los numerosos dioses. En Atenas eran omnipresentes como en ningún otro lugar. Se dice que había 5.000 habitantes y 3.000 estatuas de dioses. Los atenienses les hacían ofrendas a sus numerosos dioses a conciencia. Para aprovechar todas las posibilidades, había un dios sin nombre, el dios desconocido. También le hacían ofrendas para asegurarse de que no se habían olvidado de ningún dios. Se necesitarían muy buenas razones para abandonar esta práctica centenaria. ¿Qué podía ofrecer Pablo? En el Areópago, el centro político de Atenas, Pablo se enfrenta a la discusión, pero su presentación es un fiasco. Para los griegos, las enseñanzas de Pablo son incultas, blasfemas y absurdas. Anuncia la resurrección de la carne. Para los griegos, eso probablemente era un antiguo culto a las momias egipcias. En lugar de seguir a Cristo, a Pablo lo tachan de charlatán. Atenas fue una amarga derrota para Pablo. Su misión fracasó en esta importante ciudad. Y las cartas revelan que Pablo comenzó a dudar de su capacidad. Era tan brillante escribiendo cartas, pero no pudo convencer como orador público. Pero Pablo no era de los que se dan por vencidos enseguida y decidió hacerlo mejor en su próximo viaje a Corinto. Corinto, la ciudad entre dos mares. Su puerto del norte se conectaba con Italia. El puerto del sureste era la puerta a Asia. Debido a su ubicación, la antigua Corinto era un próspero centro comercial. Decían que había todo lo que el dinero pudiera comprar. Corinto era lo opuesto a Atenas, tristemente célebre por su riqueza, la ostentación y la codicia por el dinero rápido. Tampoco fue un lugar fácil para Pablo. En Corinto, Pablo hace lo que uno menos hubiera esperado de él. Busca trabajo. Debe haber interpretado como una señal de Dios el hecho de haber conocido a cristianos que, además, eran fabricantes de tiendas desmontables, oficio que él mismo había aprendido en Tarso, su ciudad natal. Así de ancha como es, parece la calle principal de Corinto. ¿Pablo tenía aquí su taller? Es el Cardo Maximus, la calle principal de Corinto, una magnífica calle pavimentada con mármol. Había tiendas a izquierda y derecha de la calle, y en la fachada exterior de las tiendas había pequeños agujeros. Y allí sujetaban lonas para que la gente estuviera protegida del sol abrasador. Exacto, no como nosotros que estamos justo bajo el sol. Como todo aquí era muy caro, me imagino que el taller de Pablo no estaba aquí. Debe haber estado a unas calles de distancia. Allí trabajaba y vivía
Por supuesto. Pero seguramente Pablo no vino a Corinto para trabajar y ganar dinero. En realidad él quería misionar. El dinero no le interesaba para nada. Quería misionar porque en Corinto vivía mucha gente. Miles de personas vivían aquí. Era una ciudad con un comercio internacional. Los cientos de miles de personas que vivían aquí se dedicaban al comercio y los negocios. Entonces la fabricación de tiendas era el camuflaje perfecto, por así decirlo, para hablar con tantas personas de todo el mundo como le fuera posible. Exacto, porque aquí venían viajeros de Egipto, de Bretaña, del Mar Negro. Y Pablo quería transmitirle su mensaje justamente a esas personas, porque cuando se iban de Corinto, hablaban con más personas y divulgaban el mensaje de Pablo. Corinto se convierte en su ciudad. En ninguna otra parte, Pablo fue tan exitoso ni pudo lograr que tantas personas creyeran en Cristo. Uno siempre se lo imagina a Pablo como un gran orador. Uno siempre piensa que misionar es dar grandes discursos y gente que acude en masa, pero no fue el caso. Una vez dio un gran discurso en el Areópago y le fue bastante mal con los atenienses. Había sido exitoso como misionero a través de conversaciones en grupos pequeños donde la gente lo conocía personalmente y él tenía un éxito perdurable. Uno se pregunta cómo se explica este éxito increíble que tuvo. Y entonces quizás haya que señalar que el paganismo también estaba muy vacío, era muy superficial, muy frívolo. Y el cristianismo era algo que llegaba al alma, y eso era lo que la gente buscaba en ese momento. Y Pablo se ocupó de eso con esas charlas personales. Pero para Pablo, nada valía sin Roma, la capital del mundo en ese momento. También quería difundir el cristianismo allí. Todavía en Corinto, escribe una carta a los romanos en la que anuncia su llegada y expone su teología de la forma más clara posible. Será su legado teológico. La epístola a los romanos alcanza su mayor efecto durante la Reforma. En ella, encontró Martín Lutero la revelación que lo cambió. Fue la frase, "El justo por la fe vivirá". Lutero llega a la conclusión de que el hombre no debe ganar el cielo ni comprarlo con dinero. Dios tiene un lugar en el paraíso para cualquier persona que crea en Cristo y se arrepienta de sus pecados. Cuando uno lee los textos de Pablo y Lutero, se da cuenta de lo similares que son. Ambos son sumamente sensibles y se ocupan de la gente, pero también se enfurecen cuando contrarían sus principios básicos. Son personas polifacéticas que no se separan de los textos mediante un filtro protector, sino que aparecen en sus textos tal como son e irrefrenables. Cuando uno lee los textos, aparece toda su carga emocional y en ella se parecen mucho. Donde quiera que Pablo aparezca, pronto el nombre de Jesús se hace conocido. Fundó al menos 13 comunidades. La semilla del paleocristianismo que floreció recién después de su muerte. Surgieron comunidades cristianas en los lugares más remotos, en la altura y en cuevas subterráneas. Todos recuerdan al misionero Pablo. Pablo fue ante todo un pionero. Le encantaba abrir nuevos horizontes. Aun cuando Asia Menor, Macedonia y Grecia estaban lejos de la cristianización total, la idea ya estaba instalada. Ahora Pablo quería ir rumbo al oeste, a Roma, tal vez incluso a España. Pero primero debía informar a la comunidad primitiva de Jerusalén. En Jerusalén reciben al exitoso misionero con mucha desconfianza. Pablo se considera cristiano y judío a la vez, pero su visita al templo, el lugar más sagrado del judaísmo, causa un escándalo. Según la Biblia, a Pablo se lo imputa de haber llevado a un no judío al distrito sagrado del templo.
una ofensa punible con la pena de muerte de acuerdo con la ley judía. Pablo niega haber cometido ese error. Sería realmente sorprendente que lo hubiera cometido, pero cosechó muchísima desconfianza de parte de otros seguidores de Cristo, más ceñidos al templo, y que veían un problema en la apertura a los paganos. Y de parte de los judíos que pensaban que Cristo era poco convincente, fariseos, saduceos, se topó con desconfianza en todas partes. Y en Jerusalén, el argumento para desacreditar a otro judío era decir que no había respetado las reglas judías. Entonces es obvio que este reproche fue inventado. Como Pablo corre peligro de ser asesinado en Jerusalén, un oficial romano lo toma bajo prisión preventiva y lo hace llevar a Cesarea, sede del gobernador romano de la provincia de Judea. A Pablo lo atormentan las ganas de morir. Deseo partir y estar con Cristo, lo cual, ciertamente, es con mucho lo mejor. De regreso en Jerusalén, Pablo se vio rodeado de enemigos y trampas. La comunidad primitiva se tomó a mal que hubiera convertido el cristianismo a no judíos. El alto consejo judío quería silenciar a Pablo y el gobernador romano deshacerse de un alborotador potencialmente peligroso. Pero Pablo todavía tenía un as en la manga. No solo es judío y cristiano, sino también un ciudadano romano. Para él se aplican las leyes romanas. Pero hasta el final, no se sabe bien cuál es la ley que violó Pablo. Para un inexperto, la descripción de lo que sucede después del arresto de Pablo es muy confusa. Hay que señalar que a Lucas le gusta contar y dramatizar, pero detrás de escena, detrás del diseño literario, queda claro que un ciudadano romano grita: «Oiga, soy un ciudadano romano. Tengo derecho a que mi juicio se complete en Roma. Apelo al emperador como me corresponde». Pablo habría pasado 2 penosos años encarcelado en Cesarea. Recién después, lo envían a Roma. Pablo llega a la ciudad eterna por la vía Apia. Como ciudadano romano, tiene privilegios. Solo está bajo arresto domiciliario y hasta le permiten seguir convirtiendo a nuevos cristianos. Hay comunidades cristianas en cada vez más lugares del Imperio Romano. Sin embargo, los cristianos son una pequeña minoría. La Eucaristía, como se la enseñó Jesús, la celebran en secreto. Las ofrendas a los dioses romanos son para ellos una idolatría prohibida. Tenían la pretensión de poseer la única fe verdadera y por lo tanto no debían participar en los cultos habituales. Eso significaba que no podían participar en la vida normal de la ciudad. No estaban en las posesiones donde se reunían los vecinos. Dijeron: «No, eso no es para nosotros». Tampoco participaban en el culto imperial. Y eso alimentó la desconfianza. Desconfianza que pronto desembocó en las primeras persecuciones a los cristianos. Un contemporáneo relata: La pena capital se aplicó contra los cristianos, una secta que se había rendido a una nueva y peligrosa superstición. Aun cuando el mensaje de los jóvenes cristianos fuera muy filantrópico, para Roma era una amenaza. El que rechazaba a los dioses del Estado rechazaba la divinidad del emperador. Pero, ¿qué pasó con Pablo? Los Hechos de los Apóstoles terminan aquí. Ningún evangelista describió la muerte de Pablo. Pero sabemos que su lucha por el cristianismo también tuvo un final sangriento. La mayoría de los investigadores se basan en los llamados Hechos de Pablo del siglo II. Aun cuando no se sabe el año exacto de su muerte, el apóstol fue ejecutado probablemente a principios de los años 60. En la iglesia Tre Fontane se conserva hasta hoy el trozo de una columna de mármol. En este lugar, según la leyenda, el apóstol fue decapitado con la espada. La muerte habría sido su último privilegio,
Solo porque Pablo tenía la ciudadanía romana, se salvó de una dolorosa muerte en la cruz. Pablo no vivió el ascenso del cristianismo a religión mundial. Pablo desarrolló una teología compatible con el mundo de las ideas romanas y griegas, con las ideas religiosas y culturales de su época. Pero lo decisivo es que proclamó algo nuevo. Trajo un nuevo mensaje al mundo. De allí emanó el atractivo del cristianismo y su fuerza de expresión a nivel mundial. Lo nuevo era la libertad y la igualdad de todas las personas, sin distinción ante Dios, en Jesucristo. Desde entonces, no podemos concebir el mundo sin esa nueva promesa de libertad. Viajó por casi todo el Imperio Romano para fundar comunidades y difundir el cristianismo. Gracias a Pablo, el cristianismo se transformó en una religión mundial. Su vida parece una novela de aventuras. Dicen que naufragó 3 veces. Fue atacado incontables veces, perseguido y hasta amenazado de muerte. Pero su vida también habla de un cambio fascinante, del fanático perseguidor de cristianos al verdadero fundador del cristianismo. Primero predicó el odio, después el amor. Casi todo el mundo conoce las famosas palabras, ahora subsisten la fe, la esperanza y el amor, estas 3, pero la mayor de todas ellas es el amor. Un mensaje de gran poesía que conmueve a todos, aunque no sean cristianos.